Señor, ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, por favor, danos de tu gracia. Por favor, Señor, enséñanos y danos sabiduría para poder entender lo profundo que es esto y lo bendecidos que somos en ti. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues sí, esta es la alegoría de Sara y Agar. Hace unas semanas, cuando empezamos la segunda sección de Gálatas en el capítulo 3, les iba diciendo que Pablo iba a dar argumentos tomados de las Escrituras para sustentar lo que nosotros hemos llamado la salvación por fe y por fe sola. También iba a poder ayudar a los hermanos gálatas a entender las mentiras de los falsos maestros que intentaban añadir buenas obras a la salvación por fe. Recuerden, hermanos, y esto espero que lo tengan ya claro, nosotros somos salvos y comenzamos nuestra vida espiritual, no cuando nosotros comenzamos a cumplir la ley, sino cuando escuchando con fe creemos el Evangelio. Ahí empieza nuestra vida espiritual y recibimos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue dada para salvarnos, jamás. La ley tiene el propósito de mostrarnos nuestro pecado, como estudiamos semanas pasadas, tiene el propósito de mostrarnos la pecaminosidad de nuestro pecado y ayudarnos para ir hacia Cristo, como dice Gálatas 2:24, a fin de que seamos justificados por la fe en Jesucristo. Ahora, en este cachito que nosotros vamos a estudiar hoy, que es de los versículos 21 hasta el 31, el apóstol Pablo nos va a dar su último argumento de las Escrituras para enseñarnos nuevamente que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, como dice Gálatas 2:16, y cuán diferente es la salvación por obras de la salvación por fe. ¿Ok? Esto es lo que va a estar haciendo ahora. Entonces, esta parte les decía que es muy difícil porque es una alegoría. ¿Ok? Y la alegoría es una figura literaria y lo que les voy a decir tal vez los haga bolas y a mí me hizo bolas. Mira, tú vas a decir, bueno, ¿y qué es una alegoría? Es una figura literaria, como las metáforas. ¿Han escuchado alguna vez de alguna metáfora? ¿No? ¿Qué les parece una parábola? ¿Sí? Bueno, las metáforas, los símiles, las parábolas son figuras literarias, son recursos literarios que se usan para dar a entender algo. ¿Ok? La alegoría es otro. Y la alegoría es interesante. Si tú buscas la etimología de la palabra alegoría, en griego es alos, que significa otro, y la otra es ágoras, que significa discurso, o sea, otro discurso. Eso como que no me ayudó tanto cuando intenté ver qué es una alegoría. La Real Academia de la Lengua Española dice que una alegoría es una ficción, o sea, hace algo que no es verdad. Es una ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan algo diferente. ¿Ok? Una historia que no es verdadera, que representa o significa algo diferente. Lo complejo con esa definición es, ¿y quién tiene el significado de eso? Para poder entender una alegoría yo necesito entender el significado, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Si la historia significa otra cosa, ¿quién tiene el significado correcto y cuál es? Ajá. Eso es lo complejo con las alegorías. Bueno, las parábolas, estuve estudiando y decía un lugar que encontré, que las parábolas son usadas para dar a entender una cosa expresando otra diferente. O sea, tú dices algo, pero quieres dar a entender otra cosa. Ajá. Y tú dices, o sea, ¿cómo? Te lo explico. Yo tengo varios conflictos con estas definiciones que hay aquí y con cómo se usa o con cómo quedaría en el contexto bíblico, pero eso no te lo voy a decir. Lo que quiero que entiendas es que Pablo usa la historia de Sara y Agar, cuando tuvieron a Isaac y a Ismael, como una ilustración para hacer un contraste entre la salvación que es por gracia, por medio de la fe, y la salvación a la que se le añaden obras. ¿Ok? Es un contraste. Acuérdate que los contrastes nos ayudan a ver diferencias. El contraste de alto es bajo. Y nosotros vemos la diferencia entre uno y otro, ¿sí?
¿Sale y vale? Entonces, eso es lo que va a hacer Pablo. Fin. ¿Queda un poquito más entendible lo que es una alegoría? Va a ser una ilustración que nos va a ayudar a entender la diferencia entre la salvación por gracia, por medio de la fe, y la salvación a la que se le añaden obras. Fin. ¿Sale y vale? Ok. Entonces, en este texto que nosotros tenemos aquí adelante no vamos a analizar todo exhaustivamente, pero sí vamos a ver simplemente lo que el texto nos dice. No vamos a profundizar en todo, pero sí voy a intentar cubrir lo que el texto nos da. Si ustedes quisieran saber más acerca de la alegoría de Sara y Agar y cómo se alegoriza la vida de Isaac e Ismael, yo les recomiendo un libro que se llama Según la promesa, que es del pastor Spurgeon. Es un excelente libro. Excelente, excelente, excelente libro. Yo nunca jamás he llegado a pensar tan alto de Sara y Agar y de Ismael e Isaac como lo hace el pastor Spurgeon ahí. Y es de mucha, mucha, mucha bendición y mucho ánimo, especialmente para darnos a conocer y hacernos saborear nuestra salvación. Te los recomiendo mucho. Es un excelente libro. Entonces vamos a empezar, ¿sale? Ahora sí. Dice aquí el versículo 21, díganme entonces los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa, lo cual es una alegoría. Ahí está la complejidad. Pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual es Agar, y el otro, dice el versículo 26, es la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros. Esa es la libre. ¿Ok? Ahí Pablo ya nos está dando el significado de lo que son Sara y Agar. ¿Ok? Sara y Agar representan entonces 2 pactos diferentes. Ok, entonces empecemos ahí. Agar representa, dice ahí, el pacto dado en el Sinaí. El pacto dado en el Sinaí. Es, por decirlo de algún modo, el pacto de las obras que descansa en la ley. ¿Ok? Si tú vas a decir, bueno, ¿y qué dice ese pacto? Te lo quiero resumir con lo que dice Deuteronomio 28. ¿Ok? ¿Puedes ir a Deuteronomio 28, por favor? Deuteronomio 28 nos enseña lo que el pacto de la ley dice en esencia. Tal vez no es el versículo que usan la mayoría de los pastores, ni de los predicadores, ni de los comentaristas de Gálatas, pero yo creo, 28, pero yo creo que es uno que lo ilustra bien, ¿sale? Entonces voy a leer Deuteronomio 28 y voy a empezar en el versículo 1. Escucha, esto es lo que dice el pacto de la ley, el pacto dado en el Sinaí. ¿Te acuerdas que ahí es donde Dios le dio las tablas de la ley a Moisés? Ahí está, por eso es el pacto del Sinaí. Dice así, 28:1 de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? Si tú escuchas y obedeces todo, Dios te bendecirá. Fin. Bríncate al 15, por favor. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ese es el pacto de la ley. Si tú escuchas y obedeces, Dios te bendecirá. Si tú no escuchas y desobedeces, maldiciones vendrán sobre ti. Fin. En esencia, ese es el pacto de la ley. ¿Ok? Y eso es. Fin. No hay mucho más que decir a este respecto. Entonces, si una persona que confía en la ley se compromete a cumplirla, guardando todos sus mandamientos perfectamente y haciendo todo perfectamente, entonces él va a estar bien. O sea, ninguno de nosotros entra ahí. Si una persona
no obedece todo lo que está escrito en la ley, entonces esa persona acarrea sobre sí mismo maldición. Todos nosotros entramos ahí. El pacto de la ley, dice Pablo en Gálatas, me voy a regresar para allá y te animo a regresarte conmigo, porque es lo que queríamos ver de Deuteronomio, ya terminamos. Dice, el pacto del Sinaí, dice en el versículo 24, engendra hijos para esclavitud. La ley nos hace esclavos. Y es verdad. Si nosotros guardásemos todo lo que la ley dice, piensa en esto, por favor. Y si nosotros lo guardáramos perfectamente, sin un solo fallo, nada más que hacer, entonces nosotros tendríamos que seguir haciendo lo que la ley nos pide. Porque la ley va a seguir pidiendo que nosotros continuemos siendo perfectos todo el tiempo. Este pacto para nosotros, para las personas que lo recibieron, es un pacto que se recibe con temor. Lo recibieron en el Sinaí, en medio de humo y fuego y truenos y relámpagos. Las personas ni siquiera se querían acercar ahí. Sabían que Dios estaba en medio de todo eso y no se querían acercar. Dijeron, Moisés, vaya usted y nos dice qué dijo Dios para que nosotros sepamos. Pero nosotros no queremos ir. Es este tipo de pacto el del Sinaí. Un pacto basado básicamente en tus obras y condicionado a tu fidelidad. Si tú obedeces y haces, estás bien. Todo el tiempo, todos los mandamientos, todos los estatutos. Si tú no lo haces, y si tú no eres fiel a esto, a todos los mandamientos y todos los estatutos, como dice Gálatas, hay maldición para nosotros. Sara, por el otro lado, dice el versículo 26, tiene que ver con la Jerusalén de arriba, con la que es madre de todos y una que es libre. Sara es la mujer libre de Abraham, ¿recuerdan? Agar era una esclava que tenía Sara. Sara es la mujer libre de Abraham. Sara es diferente a Agar porque ella representa el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia es dado sin condición. Es dado sin condición por esta razón. ¿Recuerdas que cuando estudiamos el pacto de Dios con Abraham dijimos que no es un pacto que dependía de Abraham? Era un pacto que Dios quiso celebrar con Abraham porque quiso hacerlo y ya. Y él lo ratificó porque quiso hacerlo y ya. Nació de su propia voluntad y no descansa en la fidelidad de Abraham, sino en la simiente que Dios mismo le daría a Abraham. El pacto de Abraham no tiene nada que ver con que se cumpla lo que Abraham obedeciera o no. Tiene que ver con la fidelidad de Dios. Entonces, este pacto de gracia habla de la simiente de Abraham, que es Cristo mismo, que bajó del cielo a sufrir por el pecado de los que creyesen en él, muriendo y pagando el castigo justo por la maldad de nosotros, prometiendo a todo el que cree en él vida eterna y perdón por su maldad, ser salvo. El pacto de la ley también dice que, el pacto de la gracia, no el de la ley, también dice que cuando eso sucede, Dios envía su espíritu a nuestros corazones para que entonces nosotros podamos tener la ley ahí y nosotros no nos apartemos de ella otra vez. El pacto, básicamente, se lo resumo. El pacto de las obras dice, haz esto y tú vas a ser salvado. Y ya. Está condicionado a tu fidelidad. El de la gracia dice, mira lo que se ha hecho por ti. Tómalo. Este pacto de la gracia está condicionado sí a algo, pero no a ti. Está condicionado a la obediencia de Jesús y a su fidelidad. Y como Él ha cumplido todo perfectamente, ahora para los que creen en Él, este pacto que Dios ha celebrado se vuelve incondicional. Y de hecho, si alguna vez llega a haber alguna condición que nosotros tenemos que cumplir, es cumplida ya por el Señor Jesús. Fin. Este es el pacto de la gracia. En este pacto, ni nuestra inclusión en Él, ni nuestra perseverancia en Él depende de nosotros, sino de Dios mismo. Y esto es maravilloso, maravilloso de verdad.
Por tanto, los pecadores no reciben este pacto de gracia como los israelitas en el Sinaí con temor. Los pecadores reciben este pacto que Dios ha dado con alegría. ¿Te das cuenta de lo diferentes que son un pacto del otro? Muy diferentes. Uno basado y sustentado en nuestro desempeño, en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia. El otro en Dios, en Cristo, en su obediencia, en su fidelidad. Uno recibido en temor en medio de fuego y el otro recibido con alegría por los pecadores viendo la humildad del Señor Jesús. Súper diferentes uno de otro. Así como una mujer esclava de una libre, así como Sara de Agar, así son de diferentes uno del otro. Súper diferentes. Ahora, siguiendo con esta alegoría, ¿recuerdas que Agar no era la esposa de Abraham? Era la esclava de Sara y Abraham estuvo con ella para que naciera Ismael, ¿cierto? Agar nunca fue la esposa de Abraham, nunca lo sería. Sara nunca sería la esclava, jamás. Y esto también es importante para nosotros y nos enseña algo acerca de nuestra salvación. La ley, este pacto al que representa Agar, jamás intentó salvar a nadie. Nunca. Así como la esclava nunca sería señora. Jamás. Nunca quiso salvar a nadie y nunca debimos de usarla así. Nunca la ley debe de usarse como para decir que alguien va a ser salvo por obedecer lo que la ley dice. Nunca debe tomar el lugar que solo le pertenece a la gracia. Nunca. De hecho, la ley ni siquiera cambia nuestros corazones. Solo la gracia lo hace. Sin embargo, la ley sí es una excelente esclava. Excelente sierva. ¿Te acuerdas quién nos acercó al Señor? ¿No fue la ley? ¿No fue la ley que nos acusó y que nos acorraló hasta llevarnos a Jesús, como lo estudiamos hace unas semanas? Nunca habríamos conocido nuestros pecados y lo malos que son, a menos de que la ley nos dijera lo que nosotros estábamos haciendo. Y creo que de verdad todo sería mejor en nuestra vida si nosotros supiéramos darle el lugar que le corresponde a la ley. Mucho mejor. Y también evangelizaríamos de manera mejor. La ley no tiene poder sobre nosotros, así como la esclava no tiene poder sobre una casa. La gracia es la que nos guía a nosotros y la que nos sustenta. Entonces, yo aquí pensé que tal vez alguno de ustedes podría decir, entonces ignoramos la ley. No la obedecemos. La ley ya no cuenta para nosotros. No, para nada. Solo hay que aprender a ponerla en el lugar correcto. La ley es una guía, es un camino que nos enseña. Eso es todo. Dios nos acepta por la gracia que nos ha dado, la gracia que hemos recibido de Cristo. Esa es la base por la cual nosotros somos amados por Dios. No porque hagamos las cosas mejor o peor, sino porque descansamos en la justicia de Jesús. ¿Ok? Entonces la ley nunca nos va a salvar, así como Agar nunca fue señora. Solo la gracia lo hace, así como Sara fue la esposa y la libre. Otra cosa, Agar, como ya les dije, nunca fue libre, nunca. Sara jamás fue esclava. Y fíjate, del mismo modo que los hijos de los esclavos nacen en esclavitud, todos los que nacen de Agar, todos los que buscan su justificación por medio de sus obras, todos esos son esclavos. Exacto, son esclavos. Sus buenas obras no los hacen libres, nunca los van a hacer libres, jamás. La ley siempre seguirá requiriendo de ti perfección absoluta. Hoy lo requiere. Y si hoy eres la mejor persona del mundo y no pecas ni una sola vez, ni por acción, ni por pensamiento, ni por emoción, ni por omisión, porque les decía, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Si tú eres la mejor persona del mundo, ¿sabes qué va a pasar mañana? La ley va a seguir exigiendo que lo siga haciendo. Y pasado mañana también, y así por siempre. Aun cuando te hayas esforzado al límite, la ley demandará que continúes así. Y si cumplieses toda la ley, ¿sabes qué? Dios no tendría la obligación de darte nada.
ni tampoco tendría alguna recompensa para ti, porque simplemente has hecho lo que tenías que hacer y se acabó. La esclavitud funciona así. Simplemente has hecho lo que debías. El señor Spurgeon dijo algo interesante sobre esto. El pecador que intenta salvarse por la ley es como un caballo ciego que da vueltas y más vueltas al molino, sin moverse del mismo lugar, recibiendo latigazos continuamente, porque cuanto vaya más a prisa y más trabaje, se cansará más y le exigirán más y será peor para él. Así funciona este sistema por obras. Siempre te van a pedir más, siempre es necesario más. Agar era la esclava, Ismael también. Ni todas las buenas obras del mundo harían que Agar fuera la señora. Ni cualquier cosa que Isaac hiciera jamás lo convertiría en el hijo de la promesa. Nunca. Dios había escogido a Isaac. ¿Dije Isaac o Ismael? Ismael es de Agar. Sí. No importa lo que Ismael hiciera, él nunca sería el hijo de la promesa. Isaac sí, porque Dios escogió a Isaac. Fin. Entonces, lo mismo para nosotros. Nuestras buenas obras no nos van a llevar más lejos de donde estamos ahorita. No lo van a hacer. Por eso dice aquí Pablo, uno nació de la esclava, otro nació de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y estos son dos pactos. Agar representa este pacto de la ley. Sara representa este pacto de gracia. Y así funciona. Esa sería la alegoría más o menos. Ahora, aquí también habla acerca de los dos hijos, ¿te das cuenta? Y ahí lo primero que dice está en el versículo 22. Uno, hijo de la esclava, otro hijo de la libre. Y así como las mujeres son dos pactos, los hijos de ellas representan a los que viven dependiendo de esos pactos. Así como nuestros hijos dependen de nosotros, Isaac e Ismael representan a los que viven dependiendo de los pactos tanto de la ley como de la gracia. Ismael, dice ahí en el versículo 22, nació de la esclava. Y en el versículo 29 dice que nació según la carne. Nació según la carne, de la esclava y según la carne. ¿Y sabes qué? Así también son los que dependen de la ley para su justificación. Creen que agradan a Dios por lo que en su fuerza hacen. Trabajan, se disciplinan, se obligan, se comprometen, se esfuerzan porque saben que deben, luchan, cambian hábitos, tratan de comportarse de cierto modo. Pero así como el nacimiento de Ismael no tiene nada que nos indique que Dios está obrando ahí, porque Abraham lo tuvo de manera natural con Agar. Así también ellos. No hay nada en ellos que nos indique que la intervención de Dios está en sus vidas. Toda su religión, todo lo que ellos pueden llegar a hacer es solamente fruto de su propio esfuerzo natural. Trabajan, van, hacen, luchan. Pero el nacimiento de Isaac no vino por la fuerza de sus papás. El nacimiento de Isaac fue muy particular. Sara tenía 90 años y era estéril. Abraham tenía 100 años. O sea, humanamente no había manera de que tuvieran un hijo. No había por dónde. Isaac nació debido a la promesa de Dios y por la obra de Dios. La Biblia dice ahí en Gálatas en el versículo 23 que Isaac nació por la promesa. Y en el versículo 29 dice, nacido según el Espíritu. Isaac nació debido a la promesa de Dios y por la obra de Dios. ¿Y sabes qué? La elección de Dios para salvación es igual. No depende de nosotros. Nosotros no vamos hacia Dios porque seamos maravillosos. De hecho, es exactamente como Pablo dice en Romanos 9:16. Y dice así, no depende del que quiere ni del que corre,
sino de Dios que tiene misericordia. La salvación de las personas no es por mi desempeño, no es por cuánto yo me esfuerce, no es por mi deseo ni siquiera, es porque Dios nos ha traído hacia Él. De hecho, también Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mira lo que dice el 13, porque casi no nos lo aprendemos. El 12 sí, pero el 13 no. Escucha: los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, o sea, no por herencia, no por herencia genética, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para los que están bajo el pacto de la gracia, todo en su religión es un milagro. Todo. Un milagro que no hubiese sucedido si Dios no hubiese intervenido. ¿Eso es así? Para los que están bajo la gracia, nosotros sabemos que si nosotros hubiéramos seguido nuestra vida como estábamos, ni siquiera nos hubiéramos parado enfrente de la iglesia. No hubiéramos leído la Biblia, no hubiéramos seguido a Jesús, no lo hubiéramos buscado, nada. Toda nuestra vida, toda nuestra obediencia, toda nuestra religión tiene que ver con lo que Él ha hecho en nosotros. Incluso estamos entendidos, como dice el apóstol Pablo, que todas las cosas que nosotros hacemos, incluso el querer y el hacer, no proceden de mí, sino de la buena voluntad de Dios. Toda nuestra religión es un milagro, así como el nacimiento de Isaac. Todo. Nada nace de nosotros. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Él nos dio vida. Muertos nunca jamás hubiéramos podido caminar por su camino, ni seguir sus palabras, ni escucharlo, ni obedecerlo. Fue porque Él, por su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, como dice Santiago 1:18. Toda nuestra religión tiene que ver con Él, nace de Él, es por Él y es para Él, todo. ¿Y sabes qué? Tal vez exteriormente Isaac e Ismael no eran tan distintos el uno del otro. Vivían en la misma casa. Yo me imagino que fueron educados de manera muy similar. Tenían al mismo papá, ¿no? Yo me imagino que Abraham quiso mucho a Ismael. Una vez, cuando todavía no nacía Isaac y Abraham ya se estaba desesperando, le dijo a Dios: Abraham, yo te pido que Ismael viva delante de mí. O sea, que él sea el que herede la promesa. Dios dijo: no. Yo me imagino que han de haber sido buenos chavos los dos. Eso es lo que yo pienso, lo que yo me imagino. Porque no hay evidencia de que Abraham se esté quejando constantemente de Ismael. Hay una vez, y de hecho aquí dice un cachito de Gálatas, hubo una vez que Ismael se andaba molestando a Isaac. Y entonces Abraham lo separó y sacó a Ismael de su casa. Pero yo no creo que haya sido muy diferente a Isaac. ¿Y sabes qué? La diferencia esencial entre una persona que vive bajo la ley y una persona que vive bajo la gracia no son las obras que hacen. Los que confían en la gracia y los que confían en lo que hacen pueden ser tan morales el uno como el otro. Es más, incluso hay personas más morales que otras. Son muy parecidos. Son muy parecidos. No son mala gente. No son los peores del mundo. Son personas bastante agradables, de hecho. La diferencia está en algo que no se ve, justo como la promesa del pacto que Dios había hecho. La diferencia está, por ejemplo, en los motivos que nos impulsan a nosotros a hacer esas buenas obras. Unos lo hacen por obligación, porque así tiene que ser. Fin. Otros lo hacen por amor, porque aman al Señor que los salvó.
Yo también creo que la diferencia esencial entre uno que vive bajo la ley y uno que vive bajo la gracia no está en la manera de vivir, sino en la fuente y en el sostén de esa vida. Uno te va a decir, yo decidí seguir a Dios. Yo levanté mi mano, yo hice un compromiso con Él. Yo lo seguí. Fue un acto de mi voluntad que nació de mi deseo. El otro te va a decir, el Señor me escogió y me salvó. No tenía de otro. Nunca lo hubiera escogido. Como dijo el pastor Richard Baxter, yo nunca hubiera tenido un corazón para amarle si Él no me hubiera dado un corazón primero. Él me salvó. Él me salvó, Él me escogió. Nada de lo que yo pudiera hacer, ni siquiera con todas mis fuerzas, hubiera sido suficiente para que Dios me aceptara. Por la fe sola yo confié en Dios y Él me salvó y me rescató. Fin. Tampoco yo creo que la diferencia está en cuánto se llegue a hacer, sino en cómo se hace. Especialmente con los testigos de Jehová, yo siempre tengo esta discusión, porque ellos siempre dicen, yo hago y 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 hago. Los mormones igual, yo hago y hago. Los católicos igual, te piden hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Uno podría hacer con todos sus esfuerzos, dependiendo de sí mismo, obligándose. El otro también se empeña y se disciplina a sí mismo, pero al final confía en que todo lo que hace no es aceptado porque yo lo hice bien. Es aceptado porque Cristo me ha dado su justicia. Todo lo que yo hago es aceptado por Dios por medio de la justicia que Cristo me ha dado. Uno que confía en sus obras puede ser más moral que un cristiano y al final perderse. Sí. ¿Y es injusto? No. ¿Por qué no? Bueno, pues porque Dios ya nos ha dicho que los hombres son salvos por la fe. Yo creo que en este punto en el que estamos en Gálatas, ninguno de nosotros podría llegar a pensar que los hombres son salvos por obras. O sea, yo creo que está así por demás claro y se ha repetido chorrocientas veces que los hombres son salvos solo por la fe. No sé cuántas veces lo hemos dicho y cuántas veces lo hemos visto en la Biblia. Dios nos ha dicho que una persona es salvada por la fe, solo por gracia y solo por medio de Cristo. Las personas que se empeñan en seguir trabajando y presentarse delante de Dios agradables por medio de sus obras, lo único que van a hacer va a ser encontrar desgracia. Si quieren pueden intentarlo, pero al final se van a perder. Mira lo que dice Gálatas 4:30. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios nunca ha dicho que tú te debes de ganar tu salvación por tus obras. Busca un versículo en la Biblia. Yo te animo, es más, te reto a que encuentres uno. Lee y vas a ver que no es así. Si el día que tú te presentes delante del Señor, tú vas confiando en lo que has hecho bien, Él te va a decir, pues yo nunca te pedí estas cosas. Yo te pedí una cosa. Está en Hechos 16. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que te pedí. Una vez estaban siguiendo al Señor Jesús las multitudes y las multitudes le preguntaron al Señor Jesús, dinos, ¿qué es lo que debemos hacer? Y el Señor Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en su Hijo al que Él ha enviado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es todo. Si una persona va confiando en sus obras, nunca jamás va a poder encontrar lo que solo la gracia puede dar. Una esclava jamás va a tener un hijo libre. Nunca. Solo la libre puede tener hijos libres. Solo la esclava puede hacerlo. La ley, hermanos, y la gracia son tan distintos como el agua y el fuego. Mira, Gálatas 3:12, si no me equivoco. Mentira. No, sí, 3:12. Dice,
La ley no es de fe. La naturaleza de estas dos cosas es exclusiva una de la otra. La ley no es de fe. Y si tratas de hacer una mezcla entre la ley y la fe, lo único que vas a hacer es que vas a echar a perder las dos. Romanos 11:6 dice, si tú obras por gracia, entonces ya no es por obras. Porque si obras por obras, entonces ya no es gracia. ¿Estás de acuerdo? Igual al revés. Si tú obras por obras, ya no es de gracia. Si no, la obra, pues ya no es obra. ¿No crees? Entonces, no funciona así. No podemos ser hijos de la esclava y de la libre al mismo tiempo. No podemos ser Ismael e Isaac al mismo tiempo. Uno no nace según la carne y en el espíritu a la vez. No, hermanos, uno nace según la carne y el otro mediante la promesa por medio del espíritu. Y así son de diferentes los que viven bajo la gracia y los que viven bajo la ley. Son súper diferentes uno del otro. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? 31. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esa es la conclusión de todo. Nosotros no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Hermanos, al que de ustedes quisiera ser salvo, creo que ya hemos hablado, lo acabo de hacer ahorita, ya te he dicho lo que el Señor pide de ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fin. El libro de Isaías, el Señor habla y dice, miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Solo mira y cree. Fin. Eso es todo lo que hay que hacer. Tú vas a decir, ¿ves? Sí tenemos que hacer algo. ¿De verdad? Vamos a llegar a ese punto ridículo de decir, yo creí o yo miré y esa fue mi obra. La verdad es que no. Sería ridículo pensar así. Si tú haces todas las buenas acciones que pudieras hacer y las tomas y dejas de confiar en ellas, ¿sabes qué va a hacer el Señor? El Señor te va a proveer su justicia. Él justifica al pecador, ¿recuerdas eso? ¿Te acuerdas lo que significa justificar? Declararlo inocente, libre, sin culpa. Si tú abandonas tus buenas acciones y dejas de confiar en ellas, el Señor te va a proveer su justicia y te va a proveer de buenas obras, que sí son buenas obras. Porque la Biblia dice que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, con el propósito de tener buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No te salvó por tus buenas obras, sino para buenas obras. Él te va a proveer de justicia, de buenas obras, del Espíritu Santo en ti, pondrá su ley en tu corazón para que no te apartes de ella, te dará todo lo que necesitas y más. Pero si tú buscas la salvación o la santidad fuera de Cristo y de su gracia, mira, va a ser más fácil que coseches un mango sin siquiera haber plantado el árbol. Decía el pastor Spurgeon, querer ser salvo por obras es más fácil cruzar el Atlántico en un barquito de papel. Nosotros no crecemos en santidad aparte de la gracia. La gracia es el motor de la santidad. Y tal vez algunos de ustedes han pensado que la gracia es como lo que excusa nuestro pecado. Que, bueno, pues al fin y al cabo Dios tiene gracia. Bueno, pues al fin y al cabo que Dios es perdonador. La gracia funciona completamente al revés. No nos hace complacientes con nuestro pecado. Nos santifica. Nos ayuda a crecer. Si tú eres como Ismael, que has estado confiando en lo que tú haces constantemente, entonces arrepiéntete. Deja de hacer las cosas según lo que a ti te parece que es correcto
porque Él ya te ha dicho lo que Él espera. ¿Y sabes qué? Algo bien maravilloso es que Él puede cambiarte. Cuando Nicodemo fue a hablar con el Señor Jesús, y el Señor Jesús luego le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. Nunca va a poder llegar a ser espiritual lo que es de la carne. Nunca va a poder ser espiritual todo lo que tú haces naturalmente. Jamás. Así como el hijo de la esclava no es el de la libre. ¿Ya? Nunca se va a poder. Y Él puede cambiarte. Y si tú eres como Isaac, entonces, esta es la aplicación. El 5:1 de Gálatas. Estén pues firmes en la libertad con la que Cristo los hizo firmes, y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Sigue caminando en gracia con el Señor Jesús. Sigue avanzando así. Sigue caminando mientras confías en Él. Busca agradar a Dios siempre por medio de Cristo. Nunca por medio de tu esfuerzo. Tampoco por lo bueno de tus acciones. Pon a Cristo siempre delante de ti como tu justicia en cada cosa que tú hagas. Sigue esforzándote y caminando en gracia. En gracia. Y atesora que eres un hijo de la promesa. Atesora que eres un hijo de la promesa. Y vive como tal. No vivas esclavizado a lo que todo el mundo hace y a lo que todo el mundo dice. Para los Gálatas, yo creo que esta fue una cosa muy interesante de escuchar. Porque ellos podían ver la falsa enseñanza horrible que intentaban hacer estos maestros y lo que Dios había hecho para ellos. ¿Quién de ustedes siendo libre sería esclavo otra vez? O deja tú sería esclavo otra vez. ¿Quién de ustedes nacido libre ¿Quieres ser esclavo? sería esclavo de alguien? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? No tiene ningún sentido. Ahora, si nosotros conocemos el horrible amo que es la ley y que siempre está exigiendo de nosotros y diciéndonos todo lo que no podemos hacer y llevándonos a ser culpables constantemente, y Cristo nos ha liberado de eso, ¿quién se quería volver a meter a ese asunto? Piénsalo. Yo creo que sería, pues, tendrías que estar mal de la cabeza, ¿estás de acuerdo? Por eso Pablo dice, estén firmes en eso. Atesoren lo que Dios ha hecho para ustedes. No vivan como los incrédulos viven su religión. Nosotros no obramos con Dios para que Él nos ame, ni hacemos para que Él nos bendiga. Nosotros obedecemos a nuestro Padre porque es nuestro Padre y se acabó y lo amamos. Porque Él nos ha cambiado y nos ha hecho nuevos. Los esclavos se comportan de una manera, los libres de otra. Vivamos en libertad. La libertad que el Señor nos ha dado a nosotros por medio del Señor Jesús.